Hola, buenas noches. Espero que estén muy bien. Ya hoy es día lunes 6 de julio del año 2020, acá en la ciudad de Santiago de Chile. Y nosotros seguimos en cuarentenados por lo de el coronavirus o COVID-19. Y pues lamentablemente tenemos que seguir aquí resguardados prácticamente en confinamiento y pidiendo permisos especiales. Y para mí hoy es muy importante, bueno, como todas las noches, porque voy a entrevistar a una persona muy importante. Es un destacado y honorable político chileno de la facción de la izquierda. Él también fue parte del gobierno de Salvador Allende, fue subsecretario de Economía, él es economista, egresado y titulado de la Universidad de Chile. Voy a empezar a saludar a las personas que se están conectando. Yo, Espacios Junior, Guayaber en Chile, y a todas las personas que se estén conectando. Voy a hablar con como les digo, con este gran personaje de la política chilena para aprender un poco de todo. Yo quisiera hablar con él muchas cosas, pero el tiempo se hace corto, él ya también está cansado, así que vamos a tratar de sacarle el máximo provecho y que bueno, si quedan muchas cosas, pedirle otra entrevista. Esta persona que voy a entrevistar es don Óscar Guillermo Garretón. Él es economista, político de profesión de toda la vida, es empresario también. Entonces yo le quiero hacer un montón de preguntas y bueno, vamos a tratar de que él nos las responda. Él además es columnista y lo más impresionante de todo esto es que él durante más de 30 años militó en el Partido Socialista, un partido que a todas luces en todo el mundo es considerado muy de izquierda. Pero él el año pasado hizo una carta explicando sus razones y sus motivos por los cuales él se desafiliaba del partido. Y claro, la pregunta es, ¿se retiró de la izquierda o se retiró solamente del partido? ¿Sigue pensando en la izquierda? ¿Cuál es su evaluación actual? Y también saber cómo se ve la izquierda hoy en día. Porque si bien es cierto, en algún momento de la historia era necesario que existiera, pero hoy están así. Ha variado, ha cambiado, ya no debería existir. También le voy a preguntar sobre su evaluación del manejo del coronavirus acá en Chile y también le quiero preguntar cómo ve esto del estallido social. Así que me voy a conectar inmediatamente con él. Yo, por supuesto, como siempre, espero sus preguntas y comentarios. Voy a tratar de compilarlas y hacerlas. Así que muchas gracias por estar aquí. Y bueno, saludos a todos los que se están conectando. Me voy a conectar con don Óscar Guillermo Garretón, un gran político chileno con quien tengo el gusto y el honor de poder hablar con él y conversar de política, economía y bueno, ¿por qué no contexto social? Para entender un poco a Chile. Así que me estoy conectando con él. Como les digo, espero sus comentarios para que él nos haga su análisis de todo lo que está pasando y cuáles son sus críticas y qué rescata de él de todo esto. Bienvenido Ignacio Rodríguez 29, Luciano Franco, saludos a mi amada. Don Oscar, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar Bueno, conmigo, imagínese, tengo todo un honor, un político como usted, ¿ah? es impresionante, son demasiadas preguntas. Vamos, ponme una, digamos, que sea La principal. la principal o la primera. ¿Eh? Bueno, don Oscar Guillermo, ok, tiene razón. Es que usted usted es una persona que tiene tanta sabiduría que cómo desperdiciarlo. Pero bueno, vamos a empezar por orden. Primero, usted es bien conocido que estuvo en el gobierno de Salvador Allende. Así, eso ha sido emblemático para toda la región, no solo para Chile. Después vino el golpe de Estado. Usted siempre se ha denominado que es de izquierda. ¿Por qué usted decidió alejarse de la izquierda o fue solamente retirarse del Partido Socialista? Explíquele eso a la audiencia, que no solamente son chilenos, sino que a mí me ven de todas partes del mundo. Bueno, mira, yo creo que yo no me he retirado de la izquierda. ¿Ya? Más bien creo que el Partido Socialista se retiró un poco de la izquierda. ¿Ya? Y creo que en el fondo en el mundo estamos viendo también una izquierda muy desconcertada referente a lo que tiene que hacer.
Lo, lo quiero decir referido muy a Chile, ¿ya? Yo efectivamente estuve en el gobierno de Salvador Allende, estuve exiliado 14 años antes de volver a Chile y estuve preso a la vuelta en Chile. Sin embargo, en todo ese periodo, nosotros una de las cosas que discutimos fue, bueno, si nos ganaron, si nos derrotaron, si fue una derrota tan sangrienta, tan brutal, ¿en qué nos equivocamos nosotros para que no nos hubieran derrotado así? Porque es muy fácil echarle la culpa a los que ganaron, pero en el fondo por algo ocurrió o nosotros nos equivocamos porque lo que queríamos hacer era inviable o lo hicimos mal y entonces nos ganaron los que no debían ganar. Bueno, y allí yo te diría fue que nació mucho el pensamiento de la llamada renovación socialista chilena, que significó una autocrítica referente a lo que habíamos hecho en el tiempo de la Unidad Popular y que creó las condiciones para formar después, con opositores de entonces, con la democracia cristiana, una coalición de gobierno, la llamada concertación, que ha sido, bajo los números que quieras, los 20 años más exitosos de la historia de Chile en términos de sacar gente de la pobreza, hacer crecer el país, bueno, los más diversos desarrollos. ¿Cuáles eran las conclusiones nuestras de esta izquierda, digamos, en la cual yo me siento representado? Uno, la democracia hubo que perderla para darse cuenta lo importante que era para los pueblos. Antes uno hablaba, digamos, de democracia popular, de democracia burguesa, de democracia de todos tipos, y nos dimos cuenta que la democracia sin apellido podía tener muchas imperfecciones, pero era la condición básica para que mandaran los pueblos. En toda dictadura nunca mandan los pueblos. Pueden ganar los de uniforme verde olivo o los del uniforme oficial de las Fuerzas Armadas, pero terminan ganando ellos y ganan los armados, no ganan los pueblos cuando hay dictadura. Dos, si uno quiere hacer cambio, tiene que tener una mayoría suficiente como para poder hacerlo. Los grupos chicos vanguardistas que creen que son los únicos revolucionarios del mundo normalmente fracasan y habitualmente en América Latina sus fracasos han sembrado de sangre selvas y ciudades. La única posibilidad de hacer cambios que sean perdurables y profundos es contar con mayorías. Y cuando uno dice contar con mayoría, es que requiere habitualmente sumar más gente que la que solo vota o respalda a la izquierda. Y de ahí salió esta alianza con la democracia cristiana en el caso chileno, que permitió, como digo, una cantidad de éxitos que nunca antes se habían logrado. La Unidad Popular ya tiene una cantidad de méritos, pero te diría, pero perdió. Y cuando perdió, conquistas de muchos años del mundo de izquierda se perdieron. La concertación más modesta, aparentemente menos revolucionaria, pero si de revolucionar las realidades se trata, la verdad que hizo mucho más cambios y cambios que fueron mucho más perdurables y que con el tiempo la gente no ha perdido, sino que ha podido desarrollarlo. Salió de más, yo diría, como 4 o 5 millones de chilenos de la pobreza, crecimos, se lograron acuerdos internacionales, miles, o sea, antes de la Unidad Popular éramos como 200.000 jóvenes que llegaban a la universidad, ahora son 1.200.000 los que llegan a la universidad, más de la mitad de los jóvenes es primera generación en la universidad. Bueno, y así en todos los ámbitos uno puede descubrir los cambios y cambios que además son perdurables. Claro, pero entonces yo ahí le hago la pregunta, justamente, si ustedes, porque es cierto lo que usted dice, Chile ha llegado a ser el primer país de Latinoamérica, ¿verdad? Sí. Y por eso es tan atractivo para la gente y hay tanta migración. Pero entonces,
la pregunta que yo le hago es, ¿el modelo económico de izquierda funciona o no? Porque yo me imagino que para poder implementar eso tuvieron que utilizar mecanismos que utilizan los capitalistas. Entonces yo quisiera que usted hoy en día me explicara qué es izquierda y qué es derecha. Porque en algún momento de su formación y su origen sabemos que fue con la Revolución Francesa y que era necesario. Pero hoy en día yo siento que tanto la izquierda como la derecha tienen que ir al tema económico. Entonces, explique. Yo te voy a decir cómo lo veo esto. Y es que, mira, cuando han pasado como 3 siglos, o 2 siglos y tantos, que la izquierda y la derecha discuten, son tiempos en los cuales la humanidad ya puede haber llegado a hacer un balance de qué cosa lo hizo bien cada uno. Yo tengo la impresión que cada uno tiene cosas buenas y cosas mejores, y cosas que todas los que se transformaron en cosas, en consensos de humanidad, fueron las que ganaron. Entonces, te voy a decir, y hay algunas de izquierda y otras de derecha. Efectivamente, uno de los consensos que aparece en la humanidad en este tiempo es que las economías de mercado se demostraron para la gente, para los pueblos, no solamente para los ricos, para los pueblos más eficientes que las economías centrales de propiedad estatal de los medios de producción y planificación central. Esas, yo diría, se derrumbaron en el siglo pasado, en el siglo XX, ya después de haber tenido la imagen que era en el futuro. O sea, entonces, yo, si quiero, digamos, que al pueblo le vaya bien, ¿ya? Yo no tengo que seguir porfiando con cosas que fracasaron, sino que tengo que reconocer, si es, aunque sea un acierto de otro. Pero, al mismo tiempo, los otros tienen que reconocer los aciertos nuestros. Y yo te voy a mencionar dos, por decirlo. Uno que es muy importante y decisivo porque es lo que está cambiando el siglo XXI. El otro, el de la economía de mercado, es tema del siglo pasado. Se resolvió el siglo pasado. En este se está resolviendo algo que tiene que ver con un pensamiento central del mundo de la izquierda. Y es que lo que crea valor es el ser humano y no el capital material. Yo me acuerdo cuando yendo a reuniones empresariales estaba muy de moda hablar del valor del capital humano. Yo le decía, oye, eso yo lo aprendí en las escuelas de cuadro de la izquierda. Ya mientras ustedes hablaban que el capital era el que tenía importancia, uno decía, lo que crea valor es el capital humano. Y en este siglo, eso se ha hecho cada día más evidente. O sea, todos los capitales materiales van quedando muy rápidamente obsoletos. Un computador te dura muy poco, un teléfono te dura muy poco, una máquina son reemplazadas permanentemente. Pero lo que te genera valor de verdad es el conocimiento. Estamos en la sociedad del conocimiento y el conocimiento es algo intrínseco a los seres humanos que lo tienen. En ese sentido te diría, el siglo XXI, si el siglo XX le dio la razón a la economía de mercados, a la planificación central, el siglo XXI le ha dado la razón que lo que crea valor de verdad es el ser humano y sus conocimientos por sobre los capitales materiales. Y en ese sentido, esto que hoy día es un consenso, porque todos los capitalistas hablan de capital humano, ¿ya? Hoy día, y hablan del valor del recurso humano, y todos están preocupados de su gente también, pues de no perderla, porque son muy valiosos. Eso es un consenso de humanidad que viene del mundo de izquierda. Y yo te diría, dejado a un lado lo bueno y lo malo del pensamiento de cada uno, yo mantengo una cosa fundamental, digamos, y es que al final, desde el punto de vista de pertenencias, de identidades, la identidad con las mayorías más vulnerables de mi país es siempre una opción política independiente e intelectualmente que crea bien o mal. Yo puedo cambiar que creo bueno o malo, porque tengo el derecho y la obligación de pensar todos los días por mi gente.
pero tengo Ujú. una cosa que no puedo cambiar, digamos, es que es mi identidad y mi compromiso con esa mayoría, que siempre va a ser una mayoría que va a enfrentar desde abajo las desigualdades, las injusticias y los abusos. Por eso que yo creo en esa izquierda. Los que Por creen eso que le ser decía, de... habría que reformular, disculpe, don Oscar, Sí, porque por ejemplo hay gente que a mí me dice, Cristina, pero ¿cómo se puede ser? Porque acá es el país donde más se nota, bueno, en Colombia también, lo que es una verdadera izquierda, una verdadera derecha. Entonces, a uno le dicen, ¿cómo es posible que hay dueños de empresa, empresarios que son de izquierda? ¿Y cómo es posible que hay trabajadores que son de derecha? Como que no cuadra el concepto, me dicen a mí. Y otras personas me dicen, en el día de hoy yo creo que actualmente no debería existir izquierda y derecha, porque los dos se dieron cuenta, como dice usted, que se necesita del capital, que se necesita de este, vamos a decir, medianamente libre mercado, y que definitivamente la mayoría de los países del mundo tienen que mediar, como decía usted, entre una izquierda y una derecha, entre los derechos de los trabajadores, pero también la parte empresarial, porque sin empresas no hay Estado que aguante. O sea, eso está comprobado. Entonces, este equilibrio. Entonces, yo a veces siento que ya hoy en día hablar de derecha e izquierda como que lo más que lo diferenciará serán conceptos valóricos, de que hoy en día la izquierda es más liberal en el sentido de que acepta el casamiento entre personas del mismo sexo, la adopción homoparental, el aborto libre, y la derecha no, es más conservadora en ese aspecto. Pero en el aspecto económico, como usted dice, la concertación tuvo que utilizar mecanismos que se usan en los primeros países del mundo para, como dice usted, para elevar a Chile, porque mi mamá, siendo chilena, se fue de aquí, se dio cuenta de todo lo que avanzó. Como dice usted, mi mamá me contaba que Chile era muy pobre y yo no le creía, porque yo veo a Chile maravilloso. Entonces, claro, ¿cómo hoy en día eso es lo complicado, don Oscar? bueno, yo no soy vaticano ni pontífice de la izquierda y por lo tanto lo que yo pienso no tiene por qué ser lo que piensan todos. Pero yo tengo la impresión que seguir insistiendo en aquello que fracasó no es ser consecuente, es ser idiota. Entonces, si efectivamente la economía de mercado funcionó mejor para los pueblos que la economía central planificada, y que fue así, es así, ha funcionado mejor para los europeos, para los americanos y también para los chinos. Y en otras partes como en Corea o Cuba ha funcionado muy mal para los pueblos. Entonces, ¿Y a Venezuela? Venezuela también. Entonces digo, yo insistir en que la economía estatal es tonto, es una estupidez, no es una razón de consecuencia. Y yo tengo que aceptar en aquellas cosas en que yo no tuve la razón en el inicio, si es que quiero actuar bien. Pero al mismo tiempo tengo compromisos y tengo otras cosas que sí son banderas del mundo. Mira, yo le mencioné esto, la creación de valor por el ser humano, la teoría de la plusvalía se llama en tiempos de Marx. Pero te voy a mencionar otra, que es el internacionalismo. Hubo gente que fue fusilada, que murió por defender de que el capital no tenía patria. Lo dice el manifiesto comunista. Bueno, hoy día el que diga que el capital tiene patria lo van a calificar de borracho. ¿Ya? No creo que lo metan preso, sino que una como este está desvariando, porque la verdad es que todos saben de que el capital circula internacionalmente. Más aún, creo que en eso se quedó Marx corto, porque hoy día no solamente los capitales circulan por todo el mundo, también la gente circula por todo el mundo y el fenómeno de migración es un fenómeno imparable, porque ya la gente conoce lo que pasa en otros lados, no vive encerrada en su comunidad de origen y va y hace su patria en aquel lugar donde cree que puede vivir más tranquilo o mejor con su familia y con sus hijos. O sea, estos fenómenos de internacionalismo que antes provocaron grandes disputas, mientras el mundo capitalista era nacionalista, hoy día todos tienen claro que es internacional. Entonces, si cambia eso, un capitalista idiota tendría que seguir siendo capitalista nacionalista. ¿Ya? Tiene que ser, puede querer mucho su patria como yo quiero la mía, pero en el fondo tiene que Claro, saber cómo funcionan las cosas. Yo te diría así es. que en el fondo hay un problema
hay un problema bien de humanidad que tenemos que hacer, y es que todos tenemos la obligación de estar pensando los desafíos nuevos que nos dan. O sea, el mundo cambia tan rápido además que el que se queda en sus convicciones o ideas que tuvo ayer o anteayer, para qué decir, hace 30 años atrás, está fuera del mundo de hoy. Y por lo tanto, digamos, todo aquel que dice ser de izquierda exige 1, 2, 3, 4, 5, yo diría no. Ajá. Exige un cierto compromiso con la gente, pero eso mismo lleva a tener que pensar en el mundo de hoy cómo uno puede servir mejor a la gente y cómo no lo hace así. Y eso es una de todos los días. Claro, pero y si usted tiene ese pensamiento junto con otros políticos de su época, disculpe que le diga de su época, no, pero bueno. Bueno, sí, ya estamos en eso, así que vaya, estamos encerrados para el coronavirus, se da una idea de la edad, claro. Claro, pero a lo que voy yo, una época que fue muy importante para la región, y si usted ya cambió el pensamiento, que es un pensamiento bastante moderno, vamos a decirlo, al día a día, ¿por qué hay jóvenes y por qué hay un sector de la población chilena en que está enfrascada, don Oscar? ¿Por qué? Si usted tiene otro tipo de pensamiento y otras personas que ya como que pasaron la página, entendieron lo que usted también dice, ¿por qué? Y chicos, yo voy a hacer las preguntas que le tienen a don Oscar. Déjenme que responda esto y hago las preguntas que ustedes quieren. A ver, yo te diría que hay, por supuesto, siempre hay una rebeldía en la juventud para que piensa, digamos, que, y por suerte, que tiene que hacer una cosa distinta y que es su momento en la historia, digamos, para cambiar las cosas. Pero a partir de eso, yo creo que hay una ilusión óptica, ¿ya? O una, ¿cómo se llama eso? Un espejismo, ¿ya? Y es que decir de que juventud es, por ejemplo, la gente que está en la universidad. Yo veo, por ejemplo, de que hay mucha radicalidad que se ha formado dentro de las universidades, en la burbuja universitaria, pero que nunca han pisado una fábrica o un campo para ver qué pasa con la juventud que está allí. Y cuando yo miro las encuestas me encuentro con una sorpresa. Y es que en ese mundo, en todos esos mundos, resulta que hoy día, por ejemplo, en Chile, los que están en el top de popularidad, o sea, los más aprobados son las Fuerzas Armadas y los menos aprobados son los partidos políticos. Y dentro de los partidos políticos, los partidos que tienen más aprobación, poquita, pero más aprobación, son los de derecha. Después viene el Frente Amplio y al último está la Nueva Mayoría, que fue el que gobernó con Bachelet hasta hace muy poco. Entonces, ¿qué es lo que piensa la juventud? Yo creo que no hay que guiarse con la imagen de los que hacen más ruido, sino que es ver un poco qué es lo que está ocurriendo en el país. Si tú miras incluso las candidaturas presidenciales o las imágenes de quiénes son los más populares, bueno, son los alcaldes, por ejemplo. Y de todos los nombres de alcalde, hay un comunista que es Daniel Jadue, no hay ninguno de la Nueva Mayoría, y los otros, ¿quiénes son? Lavín, de derecha, Evelyn Matei, de derecha, Katy Barriga, de derecha, y Jorge Sharp, del Frente Amplio. Entonces, en definitiva, decir la juventud o la población está con esto, con lo otro, yo creo que la realidad está mostrando todos los días de que es una discusión que hay que hacer más profundamente para poder saber qué es lo que está haciendo la población y no comprarse los ruidos. O sea, hay gente muy ruidosa que en el fondo cree que son representantes de todo lo que ocurre en el país. Yo creo que hay que mirar muy bien lo que está ocurriendo, porque yo te diría, cuando miras, por ejemplo, en Chile, la cantidad de gente a favor de un acuerdo entre oposición y gobierno es mayoría lejos, y que celebran los acuerdos es mayoría lejos. Si tú le preguntaras... ¿Y por qué entonces uno ve otra cosa en los medios de comunicación? El acuerdo que hubo en noviembre en torno a la Constitución tuvo mayoría ciudadana,
total. El acuerdo que hubo ahora por los 12.000 millones de dólares para proteger a la gente por los problemas sociales del coronavirus tuvo mayoría ciudadana brutal. Pero tú le conversas con cuadros políticos y parecieran de que es más importante derrotar al del frente a terminar con el coronavirus. Entonces, yo digo, hay una cierta bancarrota de la política para interpretar lo que la gente de verdad quiere. Si miraran un poquito más a la gente, es probable que muchos de estos razonamientos de burbuja política que viven encerrados en un parlamento o en los locales del partido que no visita a nadie salvo los militantes, ya sería bastante más rica y profunda para entender el país. Ya, le voy a hacer una pregunta que está acá, porque para toda la gente que se está uniendo a mi live, estoy hablando con don Oscar Guillermo Garretón, un político destacado chileno que es economista, fue subsecretario de Economía del gobierno de Salvador Allende, fue presidente del Metro de Santiago en el gobierno de Patricio Aylwin, que fue el presidente de transición entre la dictadura y la democracia, y es un referente acá en la izquierda chilena, y es muy respetado. Y estamos hablando de estos temas acá en Chile. Jorge Pinochet le pregunta lo siguiente. Señor Garretón, ¿qué le parecen las medidas adoptadas por el gobierno para afrontar la crisis económica producida por la pandemia? Mira, creo que es una pregunta bien importante esa, ¿ya? Yo te diría lo siguiente, yo creo que las debilidades que han habido en el tratamiento de la pandemia, en las cuales obviamente el gobierno tiene responsabilidad, pero también la oposición, ¿ya? No están en la salud propiamente tal. Yo creo de que en general, contra todo pronóstico, la salud pública ha funcionado todo lo bien que podía funcionar. O sea, anticipó que venía el coronavirus y iba a ser terrible, compraron camas, arrendaron locales y hoteles, trajeron ventiladores en el mundo que cada día son más escasos, o sea, y hasta ahora no hemos tenido un colapso del sistema porque han ido aumentando las capacidades de funcionamiento. Creo que en eso, en general, la salud pública cumplió. ¿Cuál yo creo que es la falla? Que el acuerdo que hubo de los 12.000 millones, si hubiera sido 2 o 3 meses antes, es probable de que la gente no hubiera salido de su casa. Lograr de que la gente tuviera, digamos, una disposición a quedarse confinada en su casa, tenía dos supuestos. Que la gente creyera en la política, le tuviera confianza a sus dirigentes políticos, y creo que no le tiene ninguna. Y segundo, que tuviera esos 400.000 pesos para una familia de 4 personas que este acuerdo reciente le entregó a las personas. Sin esa plata, la gente tenía que salir para sobrevivir, aunque corriera el riesgo de contraer el coronavirus. Yo tengo la impresión que la falla mayor en el tratamiento del coronavirus fue el retraso en este apoyo económico de protección social a las personas. Y ese retraso es en parte falla el gobierno, pero también en parte falla la oposición. Porque cada vez que el gobierno decía 10, la oposición decía no, 20. ¿Ya? Y entonces solamente se podía llegar a algo que concordaran todos y no que fuera una pelea interminable como ocurre todos los días en el Parlamento, si había un acuerdo. Y en ese sentido... Claro, Ajá. Don Oscar, pero también sabemos que Chile viene de un estallido social que ha dejado muy mal económicamente hablando a Chile. Sí. Entonces, ¿cómo viste esto? Porque, claro, por un lado se exige y es cierto, como pueblo estamos todos afectados, pero ya se viene de un estallido social que se perdieron muchísimos trabajos, que quebró muchas empresas y que a raíz de ese estallido ya había muchos cesantes. Entonces, ¿cómo ve usted esto? Que también le quiero preguntar, porque es inevitable, lo del estallido social. Y hay una pregunta por allí que hace Mariana Blom, que dice que si usted considera que el estallido social del 18 de octubre
fue producto del Foro de Sao Paulo y que si hubo fuerzas extranjeras aquí, y si, ideológicas, lo que sea, y que forma parte del movimiento global que se está haciendo en el mundo. A ver, bueno, tú me habías preguntado en la pandemia, yo hablé de la pandemia, no el estallido, pero hablemos del estallido. Efectivamente, Okay. el estallido significó que llegamos ya boqueando a la pandemia, o sea, un país bastante próspero y que tenía la situación bien, empezó a perder sus empleos aproximadamente en el mes de noviembre, mucho antes del coronavirus, y por lo tanto teníamos ya una masa más amplia de cesantes mucho antes del coronavirus, y eso significó que los problemas que nosotros como país hemos vivido, otros países que no tuvieron estallidos sociales no los tuvieron. Entonces, sí nos afectó. Segundo, dicho eso, yo creo de que en Chile ocurrió lo siguiente. Yo creo que en los primeros 20 años de la transición democrática, la política hizo bien su tarea. O sea, cumplió lo que tenía que hacer, que eran tres cosas. Uno, consolidar una democracia que tenía muchas precariedades, porque al final Pinochet, y la gente lo olvida, sacó sobre un 40% de los votos en la elección que perdió, ¿ya? O sea, teníamos un mundo pinochetista muy fuerte todavía, había que consolidar esa democracia. Segundo, teníamos que sacar 5 millones de chilenos de la pobreza, y para hacer eso necesitábamos que la economía creciera. Todas esas tareas se cumplieron en los 20 primeros años y estuvo bien hecho. Pero el hecho de que se hubieran cumplido creó un cambio total en lo que la sociedad chilena le demandaba a la política. Y lo que pasó a demandarle a la política fue más igualdad. Y en eso fracasaron los gobiernos de derecha y de izquierda que hubieron desde el 2008 hacia adelante. Tanto los de Piñera como los de Bachelet no fueron capaces de resolver el tema de la desigualdad. Hubo promesas de desigualdad, hubo un reclamo de la gente durante varios periodos de gobierno, y al final creo que la gente perdió de la paciencia, porque de alguna manera esa segunda fase de la transición democrática, la gran tarea que había que cumplir, que era eliminar la desigualdad, no fue resuelta, sino que fue un fracaso de las fuerzas políticas hasta hoy. Y yo creo que eso se refleja en el desprestigio de la política en general. Un periodo, digamos, muy valioso y muy premiado. Por algo no cambiaban los gobiernos. Se mantuvo la concertación durante años de años. Después, si tú te fijas, cada gobierno es un cambio de signo. O sea, cambio, no, sale a la izquierda, viene la derecha desilusiona, vuelve la izquierda desilusiona, vuelve la derecha, hasta que la gente se aburrió. Y yo tengo la impresión de que el estallido social tiene que ver mucho con eso. O sea, la gente se impacientó de tanto tiempo esperando eliminar eso, y ahora eso quedó atrás hoy día. Hoy día el problema del estallido también tiene sus errores. Hablaban, no son 30 pesos, son 30 años perdidos. Bueno, hoy día que sí estamos perdiendo 2 millones de empleos, miles de empresas que quiebran, la impresión que se fue al piso, y que contamos, gracias a estos 30 años, con una cantidad de dinero para proteger a la gente que ningún otro país de América Latina tiene. Entonces, ahora se está comenzando a perder de verdad esos 30 años, y los 30 años, al parecer, algo se había hecho que valía la pena, si es que ahora se pierden en eso. Eso es lo que te podría decir del estallido. Porque en el mundo, por eso le digo, don Oscar, la gente está sumamente sorprendida del estallido social en Chile, porque aunque sabemos que aquí existen, hay muchos, ningún país es perfecto, tiene por supuesto los fallos que hay que arreglar, como dice usted, pero les parece impresionante que como un país que creció, la gente estuviera quejándose
de los 30 años, como dice usted. Entonces, la gente en otras partes del mundo decía, pero ¿cómo? ¿Ves? ¿Cómo pasa esto? O sea, ¿cómo llegan a un país tan hermoso, un país tan próspero? No valoran lo que tienen. Eso me decían a mí, don Oscar, que por qué llegaban, sobre todo los extremistas violentos, don Oscar, llegar a lo que se llegó, quemar todo lo que se quemó, y que además sintieron que el gobierno de Sebastián Piñera no tomó las medidas rudas, como por ejemplo en Estados Unidos, como lo hicieron en Colombia, como lo hicieron en otros, porque estas mismas revueltas se replicaron en otras partes de Latinoamérica. Entonces, por eso hay gente que me dice que lo ven como un patrón, más allá del problema interno. No sé si me debe entender. Sí, no, no, entiendo lo que dice. Yo no tengo Uh -huh, ninguna prueba de que pueda haber habido una acción internacional tan decisiva como para ser determinante en la realidad chilena. Que obviamente, por ejemplo, Maduro, no había cosa que le diera más gusto que ver a Chile metido en un conflicto. Es obvio que es así, y que hubo alguna uh -huh, gente del chavismo aquí en Chile también, es verdad. Pero yo no le atribuiría a eso, digamos, la razón fundamental de lo que ocurrió. Yo creo que es más bien lo que te decía. Y dentro de uh eso, -huh. no, todo el mundo político no tuvo la capacidad para dar respuesta a esa demanda, porque te lo voy a decir lo siguiente: la demanda de igualdad no es la demanda de los pobres. Cuando sacamos los 5 millones de pobres, los 5 millones de pobres no pedían igualdad. La demanda de igualdad es una demanda de los que han dejado de ser pobres. ¿Por qué? Uh -huh. Porque son ellos los que perciben la desigualdad. La desigualdad es invisible para los más pobres. O sea, tú ves la desigualdad cuando tu hijo puede ir a la universidad, pero tú no tienes el dinero para pagarle el arancel. Uh -huh. Tú ves la desigualdad cuando a ti te dan tarjeta de la casa comercial para comprar, pero te das cuenta después los intereses que te cobran diferentes a los intereses que le cobran a algunos con más dinero. Tú te Uh das -huh. cuenta de la desigualdad cuando puedes comprar autos, y entonces te das cuenta que hay unos autos más chiquititos y otros autos mucho más lujosos. O sea, la desigualdad aparece cuando una sociedad ha logrado un cierto nivel de desarrollo. Por eso es que yo decía que los 20 años primeros de Chile, cuando se abrió la democracia, fueron súper exitosos. Y los Uh siguientes -huh. días, que son los años en que había que hacer la tarea de la desigualdad, no lo fueron. Y en ese cuadro, Uh -huh. entonces, más que por un problema de una acción siniestra de afuera, yo tengo la impresión de que hubo una impaciencia que nadie calculó, yo tampoco, que se iba a producir con esta envergadura. Aparte de eso, se produjo Uh -huh. una azonada en que sectores que claramente estaban por desestabilizar el gobierno, junto con narcotraficantes y delincuentes de todo tipo y saqueadores, hicieron, digamos, una alianza tácita, al menos, no sé si de Uh -huh. complicidad real, pero por lo menos tácita, digamos, para terminar Uh -huh. destruyéndolo todo. Y creo que eso es un costo que hoy día estamos pagando los chilenos como una cosa que nos limita y nos ha afectado para poder enfrentar mejor los problemas del coronavirus. Claro, y hay sectores, sobre todo de izquierda, que justifican la violencia. ¿Usted qué opina? Bueno, yo digo, yo vengo de una generación que vivió eso y por eso tengo una opinión muy categórica. Eh, eh, Cuando las luchas políticas se resuelven por las armas, Uh -huh. solo ganan los armados. Y normalmente entre los dos armados ganan los que tienen más y mejores armas. Por eso que en toda América Latina, salvo escasas excepciones, los que han ganado son los ejércitos regulares y los que han perdido son las guerrillas que han bañado en sangre, como te decía, la selva y las ciudades de todo el continente. Los triunfos que han tenido son muy escasos, con un agravante, que cuando han Uh -huh. ganado los del Verde Olivo, como ganaron en Uh -huh. Nicaragua o en Cuba, los resultados del triunfo sobre ellos también son malos para el pueblo, igual que cuando ganan los Pinochet.
porque al final no ganan los Ujú, pueblos, sino que ganan los armados que se quedan con el poder y los pueblos sufren las consecuencias de eso. Yo, en ese sentido, ujú, creo que lo peor que puede hacer un pueblo es creer en la violencia como camino para su... Aunque parezca menos, aunque parezca gradual, que parezca modesto, que parezca interminable en la tarea, la única vez en que los pueblos realmente ganan es cuando su poder igualador, que es el voto, se transforma en la gran arma para vencer. Fue eso con que ujú, vencimos a Pinochet y fue gracias a ujú, eso que pudimos lograr lo que hemos logrado en Chile durante los primeros años, los primeros 20 años después de la apertura democrática. Pero al final, cuando se pierde la confianza en eso, comienza todo ujú, el viejo pensamiento histórico de izquierda clásica o más ortodoxa a operar, ujú. normalmente lo que ocurre es que terminamos perdiendo todo. Porque si tú miras la Claro. historia, si miras la historia Ujú, reciente, la izquierda, salvo en Chile y en muy pocos lugares más, salvo en Chile y en los países de la izquierda ujú, socialdemócrata, todos los otros son fracasos cuando ganan. Fue la Unión Soviética, fueron los pocos países donde ganaron en América Latina, fue las derrotas en toda América Latina con el mundo guerrillero. O sea, en el fondo, desde el punto de vista de la izquierda tiene una carga de derrotas ujú, grandes y de las pocas cosas ujú. exitosas son los que la izquierda mira muchas veces con desprecio y dice, no, la concertación no era de izquierda, era neoliberal, o el gobierno, Ujú. pero entonces todo lo que tiene éxito no es de izquierda, la izquierda termina quedándose en su vitrina con los Maduro, con los Ujú, Ortega y con eso, ujú. y eso es lo peor que le puede pasar ya en la imagen de la izquierda. Exactamente. A ver, ya va. Aquí hay un comentario. Melón con sal. Tú me dices que soy irresponsable con mis comentarios. Yo no lo estoy hablando en modo personal. Estoy hablando de lo que ha salido en los medios de comunicación chilenos, porque hubo sectores de la izquierda que dijeron que aunque no estaban de acuerdo con la violencia, entendían que la gente fuera violenta. Eso no es condenar la violencia. Y eso está documentado en los medios de comunicación chilenos, que decían que no son 30 pesos, son 30 años, y sí hubo violencia, no lo digo yo, la quema de los metros, que tú dices que hay que esclarecer lo que lo hizo, pero fue un estallido social, y donde se vea hay violencia, o yo siento eso, no sé qué dice usted, don Oscar, ¿hubo o no hubo violencia en el Bueno, estallido social? sí, por supuesto que hubo violencia y creo que yo la condené siempre y creo que había que condenarla categóricamente. Tengo la impresión de, de que habían detrás de las fuerzas políticas que de alguna manera comprendieron, entre comillas, la violencia, dos situaciones distintas. Uno, Uh -huh. me dio un poco frío, pero no es resfrío ni coronavirus. Ya, No se hubo preocupe. algunos que apostaron a la violencia como un camino para poder desestabilizar el gobierno y derrocar al presidente de la República. Esos son golpistas, esos son golpistas, esos no son de izquierda, pueden tener disfraz de Ya. izquierda, pero son golpistas, tan golpistas como Pinochet. Son más herederos de Pinochet que de alguien de izquierda. Y hay otros que que por poca claridad dijeron comprender, yo puedo comprender la violencia de alguna gente, ¿ya? Uh Pero -huh. junto con comprenderla, tengo que categóricamente decir, yo que los comprendo, quiero decirles que lo peor que pueden hacer, lo que hay que Uh -huh. condenar de todas maneras, es creer que en la violencia van a encontrar un camino para resolver sus problemas. Y eso no lo hicieron. Pero son situaciones distintas. Unos son los que creyeron firmemente en la violencia como un mecanismo para derrocar a la democracia en Chile y otros más oportunistas que dijeron comprender y que no se atrevieron a levantar la voz para rechazar una violencia que era claramente antipopular en sus consecuencias. Uh-huh. Eso le iba a decir, eso me parece muy bien porque hay gente que condena las dictaduras tanto de izquierda como de derecha.
y es verdad. Ahora, bien, don Oscar, o sea, hay gente que está súper complacida con lo que usted dice. De hecho, hay un muchacho que es Cloud92 que dice, qué lucidez, señor Garretón. Preséntese como presidente que tiene mi voto. No, Justo le iba a preguntar, don Oscar. ya, no, una de las ventajas de uno que puede decir lo que piensa es porque ya tiene claro a estas alturas que uno puede ser más candidato a ventilador del coronavirus por la edad que a presidente de la República. Yo creo que no, el tema, los que están a cargo hoy día son otras Ajá. generaciones. Nuestro trabajo, a mucho honor, fue sacar al país de la dictadura y construir un país mucho mejor que el que recibimos. Hoy día a esta nueva generación le toca una tarea también difícil, pero la nuestra no fue fácil tampoco, que es sacar el país de la miseria en que va a quedar después del coronavirus y volver a unir un país que está hoy día definitivamente ya viviendo una situación de crisis, de polarización y de crispación enorme. Y los que tienen la responsabilidad de conducir en Chile tienen que saber de que no hay ninguna posibilidad de construir un país bueno si no es un país donde quepan todos tengan un lugar y todos se sientan reconocidos en su dignidad. Y eso, los que están por la polarización nunca van a ser capaces de hacer un país mejor. Eso es lo que yo Muy creo, por bien, lo don menos. Oscar. ¿Mm? La polarización tiene usted y la radicalización nunca lleva a nada. Hay gente que está como que siente que tiene que haber polarización y como que el tema de la negociación les cuesta. Ahora bien, don Oscar, ¿usted a quién ve como el próximo presidente de Chile? ¿Y de qué tendencia? ¿Y por qué? No lo sé. Fíjate que, o sea, yo miro las encuestas y veo lo que la gente está diciendo, no lo que... Yo tengo la impresión de que la gente va a preferir a alguien que esté por el acuerdo y que sea moderado. No va a estar por los violentos. Yo haría la apuesta que se quiera que esto va a ser así. Y en ese sentido, quienes están apostando a ese perfil como candidato, creo que son los que tienen más posibilidades de tener éxito. Yo tengo la impresión, por ejemplo, que hay figuras de distintos partidos. Yo creo que figuras, por ejemplo, como Beatriz Sánchez en el Frente Amplio, es una figura que no parece violenta, es una figura que parece como más suave. Y en la derecha no es el que se yo a la mano otro, es Lavín, que en el fondo se plantea también como un gobierno de unidad nacional y planteando una política más bien reformista. Yo tengo la impresión de que en Chile lo que la gente quiere es vivir en paz, terminar con la pesadilla que estamos viviendo y algún presidente que le garantice de que todos tienen un espacio y hay sensibilidad hacia la pobreza y los que tienen más dificultades. Eso hoy día no tiene signo de derecha o de izquierda, tiene signo referido a personas que pueden ser de uno u otro lado y creer de que en el fondo la gente va a votar por derecha o izquierda. Y mira, no es no entender nada, es ni siquiera haber leído las encuestas, porque es evidente que hoy día la gente no confía ni en la derecha ni en la izquierda, sino que en algunas personas que sienten más cercanas. Por algo prefieren más a los Así es. alcaldes que a los parlamentarios. Así es. Aquí Melón González le dice, violencia es vivir en la pobreza desde que naces hasta que mueres y esa es la condena violenta que este Estado nos obliga. ¿Qué pues? Bueno, yo digo, Eso es lo que le dice. es efectivamente así y yo tengo la impresión que ahora vamos a tener un periodo de tiempo bien complejo porque tenemos una cantidad increíble de elecciones ya muy cerca, ¿ya? Elección de diputados, elección de alcaldes, elección de concejales, elección de consejos regionales, elección de gobernadores regionales para terminar la elección de presidente. Y todo esto, yo te diría, en un periodo de poco más de un año. Entonces, vamos a tener muchas elecciones y creo que es el clima electoral en situaciones de polarización y algo que no va a ayudar también a salir adelante como país.
Bueno, y está el plebiscito además con la Constitución. Entonces, digo, tenemos muchos procesos electorales. Yo creo que Pero exige... ¿usted cree que con toda esta crisis social y económica que vive Chile están las condiciones para hacer esta consulta electoral? Yo tengo la impresión de que la Constitución y el plebiscito fue un acuerdo. Y la única posibilidad de no hacerlo es que los que concurrieron al acuerdo lleguen a la conclusión de que no es el momento para hacerlo. Eso fue lo que hicieron en marzo, porque el plebiscito iba a ser en marzo, ¿ya? O en abril. Y llegaron a la conclusión de que no había condiciones para poder hacerlo en ese momento. Todos se pusieron de acuerdo y se corrió. Yo creo que es imposible pensar en no hacerlo, si es que hay algunos que quieren hacerlo y otros que no quieren hacerlo, porque es un compromiso de honor de la política que fue la salida en un momento de una crisis institucional enorme. Pero eso va a ir viéndolo en el camino y es parte de la responsabilidad o irresponsabilidad de la política asegurarse que esos procesos sean procesos viables y que no se transformen otra vez en una especie de opereta política sin sentido. Y ya la última pregunta, porque aunque usted no lo crea, se nos fue la hora. Don Oscar, hablar con usted es una maravilla, de verdad que sí, es un honor para mí. Yo espero tenerle una próxima oportunidad. Sé que es un hombre muy ocupado, pero hay mucho que aprender de usted. Una de las últimas preguntas, porque en el ambiente, como usted decía, hay demasiada polarización, pero también se siente que como que hay demasiada intolerancia, como que si alguien dice que es de izquierda y el otro dice que es de derecha, es el malo. Si alguien dice que es negro, pero el otro dice que es blanco, es malo. Entonces, hay mucha intolerancia y a veces pareciera, como mucha gente me ha comentado y comentan en las redes sociales, que hay una dictadura de las ideas de un sector hacia otro, no importa de qué lado sea. Como que si alguien, entonces siempre están los insultos, están las ofensas, como que yo no sé si decir toda la sociedad, porque no soy quien para decirlo, pero sí se siente en el ambiente, sobre todo en las redes sociales, esta intolerancia, este como odio, como resentimiento, como rabia, como desgaste. ¿Por qué usted cree que ocurre eso? Y yo siento que, ahí sí digo, yo no siento que es una forma de avanzar. Yo creo que ocurre eso porque eso no es lo que ocurre en la sociedad. Yo creo que tenemos dos factores que están distorsionando todo lo que ocurre en la sociedad chilena. Uno son estas redes sociales en que al final un número de actores que no debe ser más de unos 200.000 copan con insultos, descalificaciones, ¿ya? Con ausencia de pensamientos de cualquier tipo, y entonces terminan apareciendo como que todo el país está en eso, y no son más de 200.000. Y lo otro es el mundo de la política, que por algo está desprestigiado. Yo estoy convencido que la población, y basta, como digo, mirar las encuestas para darse cuenta que la población lo que quiere son acuerdos, quiere vivir tranquilo, quiere, digamos, gente que le dé garantía de que va a hacer cosas serias por ellos y no toda esta cantidad de alaridos, pues, y ofertas demagógicas y gritos e insultos a los otros que pareciera que sea la realidad, pero es solamente el mundo de dos burbujas. La burbuja de las redes sociales, donde hay gente muy buena, pero hay otra que se dedica a insultar y a crear un crimen imposible, y la burbuja de la política que se está matando a sí misma, porque la verdad que la gente cada día las aprecia menos. Ay, don Oscar, de verdad que muchísimas gracias. Aquí le preguntaron, él ya lo dijo, las presidenciables que le gusta, dijo que por la izquierda Beatriz Sánchez podría ser y por la izquierda quizás la vi, que todavía no lo tiene muy claro. Sí, yo te decía esto, pueden surgir otros nombres más. Lo único que yo te podría asegurar que quien quiera ser candidato exitoso va a tener que apostar no a la violencia, sino que va a tener que apostar a la moderación, al acuerdo nacional y a resolver los problemas de las mayorías que van a ser muy grandes. ¿Y usted cree que puede haber un segundo estallido social, don Oscar? Mira, en esta circunstancia es muy difícil decir que no lo creo. O sea, no lo puedo asegurar tampoco,
porque yo creo que en la miseria ya se está produciendo en Chile para la gente, entre recibir sus 100.000 pesos mensuales o dedicarse a hacer una barricada, no hay dónde perderse, que es lo que prefiere. Yo creo que si ve que en el fondo el estallido significa que no va a poder recibir los apoyos del Estado que le permiten sobrevivir, va a ser un estallido fracasado. Pero podría haber un estallido. En todo caso, lo único que yo lo podría asegurar, que ese estallido no va a ser la opinión dominante en la sociedad, y que cuando se trate de elegir presidente, estoy absolutamente seguro que la opción de la gente va a ser una opción moderada y por la paz, porque ese es el sentimiento mayoritario de la sociedad chilena y no de los que están llamando, digamos, a incendiarlo todo. Muy bien, don Oscar, y ya brevemente, porque nos quedan 2 minutos, que el balance general hasta el día de hoy, que es lunes 6 de julio, hace del gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, yo creo que es un gobierno que ha tenido una situación bien dramática, enfrentó situaciones que nunca esperaba, y creo que enfrentó situaciones que nunca esperaba porque yo tengo la impresión de que crearon expectativas enormes ya cuando plantearon lo de los tiempos mejores, y después de entonces de que el gobierno Bachelet no resolvió los problemas de la desigualdad, la gente de alguna manera se impacientó porque tampoco el gobierno lo resolvía. Creo que ahí tuvo una falla enorme. Dicho eso, ¿ya? Creo, digamos, que también hay una actitud de prácticamente no dejarlo gobernar en mucha gente, de que lo que diga le encuentran la vuelta para decir que está mal. Y la verdad, por ejemplo, que yo tengo la impresión que hay cosas que son, o sea, lo que planteó de un crédito sin interés ahora cuando dice, no, pero la gente está muy endeudada, está ofreciendo un crédito sin interés, prácticamente un regalo. En cambio, cuando dicen eso no, pero sí sacar la plata de las AFP, en realidad es lo peor, en el sentido de que no es que el Estado le presta a la gente, sino que la gente se presta a sí mismo, adelantándose su propio ahorro. O sea, se está gastando el ahorro de la vejez y va a ser muy poco. Están convencidos de van a sacar mucha plata. Pero cuando se dice que la media de ahorro es de 4 millones de pesos, el 10% son 400.000 pesos. Un mes de lo que entrega el Estado en una familia de 4 personas son 400.000 pesos. Si alguien cree que va a resolver algo con ese tema de la EPP, nada. Lo único que va a resolver es que va a perder una parte de los ahorros para la jubilación. Bueno, don Oscar, este tema da mucho que hablar y que me gustaría, ya que usted es economista, que en otra entrevista nos dijera cuál pudiera ser la solución económica después de la pandemia, ¿le parece? Sí, te adelanto una cosa. Yo creo porque ya nos van a cortar. Que junten a los economistas que hicieron el acuerdo del plan de emergencia y entre todos ellos se ponen de acuerdo más fácil que entre gobierno y oposición. Muy bien, pero de todas maneras me gustaría saber su opinión con toda la experiencia que tiene y que no solo vivió en Chile, sino en otros países. Así que muchas gracias para las personas que se unieron al live, que comentaron, que preguntaron. Bueno, espero que les haya gustado y acabo de hablar con don Oscar Guillermo Garretón, quien es un economista chileno que además es un destacado político, que fue parte del gobierno de Salvador Allende, que estuvo preso, que fue un exiliado político de Pinochet y que además hoy en día sigue activo en la política, es un analista político también, así que muchísimas gracias, don Oscar Guillermo, por la entrevista, muy agradecida y espero tenerle una próxima oportunidad para aclarar muchas dudas que tenemos en general, ¿ya? Muchísimas gracias, don Oscar. Gracias, Cristina. Nos vemos, hasta luego. Chao.